Esta es la guerra más importante de toda la historia. Prepárese, sobre todo los jóvenes. Se trata de la nueva revolución de la humanidad. Todo y todos estaremos prácticamente controlados por la magia de la tecnología. La tierra, el espacio, los cielos, el agua y el tráfico conectados en la misma red. Seguramente hasta la forma de pensar y de actuar de los seres humanos cambiará. Se llama 5G. Y Estados Unidos y China están dispuestos a hacer lo que sea, y digo lo que sea, con tal de controlar la nueva tecnología, porque en sus manos tendrán el destino de la humanidad. 5G, el tesoro o la perdición. La guerra es entre China y Estados Unidos. ¿Qué se pelean? Se pelean por instalar toda la red 5G en todas las calles del mundo. Estamos hablando de millones de estos aparatitos. A diferencia de las antenas 3G o 4G que pueden estar a kilómetros, las 5G tienen que estar mucho más cerca, muchas en la misma calle, en cada esquina. Los principales rivales son China, Europa y sobre todo Estados Unidos. El primer punto es: quien controle la red 5G en 2035 controlará un negocio de 12 billones de dólares, es decir, la economía de toda Rusia, Japón, Reino Unido y Alemania juntos. Estados Unidos ya comenzó. Para 2025 casi la mitad de todas las conexiones móviles de Estados Unidos serán 5G, más que cualquier otro país o región. El segundo punto es la tecnología. El 5G permitirá controlar la velocidad de transmisión a 20 gigas por segundo. Usted podrá descargar una película de 2 horas en 3 segundos y en streaming podrá ver 400 películas en 8K y al mismo tiempo. En tan solo 1 metro cuadrado podrán estar conectados 100 aparatos y tan solo en su calle 1 millón. Pero lo más importante será la latencia. El tiempo de respuesta será de 1 milisegundo, 400 veces más rápido que abrir y cerrar los ojos. Esto permitirá coches sin conductores, sin accidentes. Permitirá controlar hospitales, fábricas, edificios, ciudades enteras, incluso a la delincuencia y los aviones del futuro. El tercer punto es que quien domine todo esto dominará la inteligencia artificial del futuro y con ello el mundo. Y el mundo significa el cielo, quizá la luna, Marte y sobre todo el poder militar. Por ello, Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo que sea para detener a China, como la guerra comercial para detener su crecimiento y economía, o incluso arrestar a los chinos como la directora del gigante Huawei. Y es que los chinos también están dispuestos a hacer lo que sea. La Corte de Estados Unidos ha acusado a las chinas Huawei y ZTE de espionaje, conspiración y robo de tecnología. There's no way the US can crush us. The world needs Huawei because we are more advanced. Estados Unidos está preocupado porque las empresas chinas Huawei y ZTE ya han firmado contratos con más de 25 países y no quieren que se apoderen del futuro. ¿Cuál es realmente la guerra? ¿Se pelean por qué? ¿Por quién controla mejor el 5G? ¿Quién tiene los secretos tecnológicos? ¿O quién acabará de instalar la red de antenas primero? Realmente tenemos que hablar de dos guerras. Por un lado está la guerra económica. Estamos hablando de que para 2035
El 5G va a aportar al PIB mundial lo mismo que aporta ahora mismo la economía de India, para que nos hagamos una idea, una de las 7 más importantes del mundo. Además de eso, también tenemos que tener en cuenta que quien controle el 5G va a controlar las telecomunicaciones, va a controlar la información. Y eso a nivel militar es muy importante, porque hoy día las guerras ya no son como en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, unas trincheras y unos ejércitos que se lanzan en masa contra el enemigo. Hoy día importan más los drones, los ciberataques y la desestabilización de otros gobiernos, porque eso además también tiene un impacto en el mercado. Entonces podemos hablar de la guerra por el mercado, por una tecnología que va a valer billones en unos pocos años, y por la información, porque quien controle la información controla el mundo. Bien, Adrián, gusto en saludarte. ¿Por qué es tan importante ganar esta guerra, Adrián? Yo diría que por el momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? En un momento en el que Estados Unidos y China se están disputando la primacía económica en el mundo, quien asuma el liderazgo de la próxima revolución industrial puede ser definitivo, puede ser un golpe definitivo para que ya de aquí, podemos decir medio siglo, en un siglo sea uno u otro país el que salga con el liderazgo económico del mundo. Y no hay que olvidar que el liderazgo económico es el que a medio plazo permite también el liderazgo político y el liderazgo militar. En definitiva, es esto lo que está en juego. Oye, Adrián, estamos hablando de un negocio de 12 billones de dólares, nada más. El negocio del petróleo, junto a esto, pues es prácticamente nada. Si por el petróleo, te pregunto, había guerras, terrorismos, golpes de Estado, ¿qué vamos a ver por tratar de controlar no el petróleo, sino el 5G, Adrián? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no hay que ser excesivamente determinista en relacionar una determinada disputa comercial con guerras o determinados conflictos políticos. Esto ha sucedido repetidamente en la historia de la humanidad, pero no tiene por qué suceder. El problema es que estamos en un momento en el que yo intentaría diferenciar claramente el grado de la actitud y el grado de responsabilidad de China y el de Estados Unidos. China no tiene un historial agresivo en absoluto, ni colonial ni nada por el estilo. Sin embargo, Estados Unidos tiene un historial repetido de intentar defender sus objetivos políticos y sus objetivos económicos a través de guerras, invasiones, boicots políticos, etcétera. Entonces yo creo que realmente esta diferenciación es muy importante para situarnos ante un contexto en el que el verdadero peligro realmente está en un país como Estados Unidos, que ha sido hegemónico en el mundo hasta ahora y que está viendo en peligro su hegemonía, y esas situaciones de peligro son siempre peligrosas, no para ellos, sino para el conjunto del mundo. Sí, lo preguntaba porque el petróleo pues es meramente comercial. Y el negocio en dólares pues es mucho menos, ¿no? 12 billones de dólares, la gente estarías, pues la gente mala, ¿no? Estarías dispuesta a hacer lo que fuera. A ver, yo te pregunto, Alberto, algunos dicen que es China la que lleva la delantera en la tecnología 5G. ¿Por qué? ¿Qué bases hay para decir que China está a la delantera? ¿Y quién ganará la guerra del 5G? Escuchamos ahí, pusimos una declaración del fundador de Huawei, decir que nunca les podrá ganar Estados Unidos, que China tiene lo mejor. ¿Por qué China está tan seguro o segura de tener lo mejor? Por favor. China se ha convertido en una potencia mundial ahora mismo en el ámbito tecnológico gracias al plan Made in China 2025. Era un programa que se lanzó en 2015 para en 10 años pasar de la producción de productos baratos y baratijas de mala calidad a convertirse en un país puntero en cuanto a tecnología de inteligencia artificial, automóviles, robótica. Actualmente es lo que están haciendo, pero además lo están haciendo de una forma muy inteligente. Las empresas extranjeras que tienen intereses en invertir en China, cuando van a China, tienen que empotrarse a una empresa nacional. De este modo, el conocimiento de una empresa, por ejemplo alemana, que está trabajando en China, pasa automáticamente a la empresa china y de ese modo pasa al gobierno chino.
se están quedando con un conocimiento increíble que prácticamente ningún otro país tiene, porque los secretos de empresa no sirven en este caso. Entonces, esto, junto con un plan de 300 millones de dólares en potenciar este desarrollo tecnológico, pues les ha convertido en un monstruo que tiene influencias. Actualmente, compañías como Movistar, Vodafone, dependen de Huawei. Entonces, realmente sí que están ganando la carrera tecnológica por estos detalles y sobre todo por el plan de China 2025, que veremos a ver en qué termina, pero de momento se está desarrollando muy bien y muy fuertemente. A ver, Adrián, dime la verdad, ¿quién está en primer lugar de tecnología, China o Estados Unidos? Y el 5G sin duda hará una revolución de la humanidad, todo conectado en tiempo real. Por eso el Pentágono, la CIA y la inteligencia de China saben que quien controle esto controlará, como decías tú, el poder militar, porque todas las armas y misiles y satélites militares estarán forzosamente usando esta tecnología. ¿Cómo serán las guerras del futuro? Y esa es la segunda pregunta. La primera es, ¿quién está ahora a la cabeza tecnológicamente, si es Estados Unidos o China? ¿Y cómo serán las guerras del futuro? Adrián, por favor. Vamos a ver, tecnológicamente depende cómo lo miramos. Si medimos, digamos, por ejemplo, el esfuerzo tecnológico global que se hace en un país y otro, Estados Unidos está a la cabeza todavía, aunque China le va recortando espacios muy rápidamente. Pero China tiene un diferencial muy importante y es su capacidad de diferenciar en qué sectores y cómo quiere hacer determinados esfuerzos. Es un tipo de economía muy diferente, mientras que la iniciativa en la tecnología es fundamentalmente privada y por lo tanto, bueno, sigue más o menos su curso de forma un tanto anárquica. En Estados Unidos, China tiene una capacidad mucho mayor de dirigir y organizar estratégicamente esta investigación, este avance tecnológico y también de dar pasos más rápido, como está haciendo, cara a capturar a Estados Unidos en nivel tecnológico en el conjunto de su economía. De hecho, China ya ha superado a Europa ya hace unos años en capacidad de inversión tecnológica, no solo en volumen global, sino en su esfuerzo, en la proporción de su esfuerzo tecnológico con respecto al PIB, y va camino también de acercarse a Estados Unidos, que tiene niveles todavía muy superiores a los europeos y también a los chinos como medio. Bien, con lo que me dices, tal parece que China va a ser el que gane esta guerra. Voy contigo, Alberto. Después de ver que todo lo puedes hacer en menos de un segundo, desde programar una cirugía de corazón hasta ver 400 series de televisión al mismo tiempo en calidad 8K en el teléfono, te pregunto, ¿cómo impactará a la vida humana, a las relaciones sociales, a la mente humana, al ver coches sin conductor, robots haciendo cirugías, aviones sin piloto? Seguramente el pensamiento y la composición social y los tejidos sociales serán diferentes. ¿Cuál es tu visión acerca de esto, por favor? Creo que vamos a reinventar lo que entendemos como sociedad. Sí que es verdad que confío en que estos cambios vayan a ser paulatinos, ya que si no va a ser un choque muy difícil de asimilar. Sin embargo, también creo que puede ser peligroso en cuanto a las relaciones, porque al haber una mayor conectividad, los hackers también lo van a tener mucho más fácil. El 5G es una tecnología revolucionaria, lo va a cambiar todo, pero también es mucho menos segura que el 4G o el 3G. Por tanto, va a ser muy difícil que la sociedad se pueda adaptar o que sepamos asimilarlo de una manera en la que nos podamos proteger. Si tú conectas todos los dispositivos de tu casa a una misma red, es muy fácil entrar en esa red, es muy fácil hackearla, es muy fácil sacar información. Entonces, confío en que será un cambio paulatino, porque de lo contrario va a ser muy peligroso por no saber gestionarlo, porque nos quede grande, porque sea algo que no hemos sido capaces de entender. Bien, a ver, Adrián, ¿y cómo impactará no solo a la mente humana, sino a la economía? Porque ¿quién va a trabajar? ¿Qué empleos habrá disponibles si todo cada vez está en manos de la inteligencia artificial? Bueno, efectivamente,
es un tema muy importante. Yo diría que desde la perspectiva fundamentalmente europea, en este caso, pero también europea y occidental en general, nos encontramos en un momento de un cierto escepticismo con respecto al, digamos, optimismo tecnológico que hemos tenido durante generaciones, ¿no? Sobre todo porque mirando hacia atrás nos hemos dado cuenta de que algo que esperábamos que estaba directamente relacionado con el desarrollo tecnológico, que era el avance humano, pensábamos que el avance tecnológico, el avance productivo iba a traer un nivel de vida cada vez mejor, nos iba a permitir trabajar cada vez menos horas. Pues esto no ha sucedido. Vemos como desde los años 70 no solo los salarios se han mantenido en muchos sectores casi congelados, como ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos, sino que han evolucionado de forma sistemática en Europa muy por debajo del incremento de productividad. Esto ha ido aumentando continuamente las diferencias, creando sociedades cada vez más desestructuradas. El tiempo de trabajo no ha disminuido, sino que ha aumentado como consecuencia de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, que en la práctica, tal como se ha hecho, ha supuesto 40 horas más de trabajo por unidad familiar. Es decir, viendo hacia atrás vemos cómo, sobre todo el cómo se ha gestionado ese avance tecnológico, lleva a muchas dudas sobre en qué medida es necesario Adrián, si ya un taxi no va a tener chofer, si muchos pilotos ya no van a existir, si muchos obreros en fábricas ya no va a ser necesario porque está todo automatizado, bueno, entonces, ¿en qué va a trabajar el ser humano? Bueno, vamos a ver. Es muy importante, primero, ser conscientes. Yo no diría todo. Sí va a haber muchas cosas en las que va a ser necesario menos trabajo. Hay que gestionar esto políticamente para que el trabajo resultante, el trabajo restante, se reparta entre el conjunto de la población y vayamos a una menor dedicación de tiempo de trabajo. Tenemos que saber aprovechar el ocio crecientemente. Pero ya digo que hay que ver cómo se gestiona esto, porque lo que ha pasado en los últimos 40 años con los avances productivos no ha sido reducción de tiempo de trabajo, sino todo lo contrario. Es decir, han surgido nuevas actividades y ha surgido al revés una constante tendencia de las empresas a utilizar más fuerza de trabajo, que ha llevado exactamente a lo contrario. En los últimos años hemos ido cada vez a más. Es decir, si simplemente con estos avances tecnológicos bien utilizados conseguimos recuperar terreno sobre la mayor utilización del trabajo que hemos hecho en las últimas décadas, ya sería un avance muy positivo. Todavía tenemos que pasar esa fase antes de empezar a preocuparnos porque haya poco trabajo para todos. En este momento, si analizamos objetivamente la situación, tenemos demasiado trabajo, mucho más que antes. Bien. Alberto, ¿cuál es el reto para China y Estados Unidos en acciones como la de Rusia? Primero, son dos preguntas. Primero, prácticamente Rusia está excluido del 5G en esta competencia porque la guerra es China-Estados Unidos. ¿Cuál es el papel de Rusia en esto? Y dos, ¿cuál es el reto para China y para Estados Unidos en acciones como la de Rusia, que quiere cerrarse al Internet y prohibir a sus ciudadanos que tengan conexión con el mundo, destinándolos solo a una intranet dentro de Rusia? Rusia, en este caso, de posicionarse, la tendencia es, debido al BRICS, a que se posicione junto con el lado chino. Sin embargo, sí que es verdad que es un gran reto el conseguir introducir allí el 5G, porque Putin, en este caso, ha visto que dominar el 5G es dominar el mercado de la información y la inteligencia, con lo cual puede suponer un peligro para su país que lo debilite, respecto a terceros. En este caso, el reto intuyo que podría ser enfocado a ganar Rusia, ganar la confianza de Rusia y posicionarlo en la misma órbita para así poco a poco ir introduciéndose en el mercado, porque es un país con un mercado muy importante, no tiene una economía excesivamente fuerte, de hecho el PIB ruso no es mucho mayor que el español, pero es emergente. Y por tanto, introducir allí el 5G por el número de población simplemente ya es una revolución o un cambio muy importante. De todos modos, el 5G requiere un impacto medioambiental muy fuerte, porque hay que colocar muchas más antenas, muchas más comunicaciones. Por tanto,
tampoco creo que ahora mismo sea la prioridad de Estados Unidos y China expandirse a Rusia, simplemente por la inversión que se requiere antes de haber recibido un cierto capital de vuelta. Lo que sí es cierto es que Rusia en el futuro va a ser muy importante, sobre todo porque en la industria militar y en la industria aeroespacial el 5G va a ser necesario. No se puede hacer lo que habían planteado de vivir prácticamente aislados y no recibir esta nueva tecnología. Por tanto, yo creo que el reto va a ser a ver en qué órbita va a caer Rusia, y evidentemente, ya teniendo en cuenta el BRICS y las hostilidades con Estados Unidos, es que va a caer en la órbita china y que terminarán haciendo algún tipo de acuerdo o algún tipo de pacto que sea interesante para ambas partes. Bien, si tienes alguna réplica sobre el papel de Rusia, adelante, Adrián, y si no, pasemos a algo más delicado. En el Departamento de Física, si tienes algo, 10 segundos porque tengo otra pregunta. Simplemente como complemento, yo creo que es importante entender que, por ejemplo, en el caso de Internet, Rusia no renuncia a la tecnología de Internet. Lo que hace es, va a intentar crear su propio Internet, que es otra cosa. No va a renunciar en ningún caso al 5G, lo va a utilizar de forma tal que evite un dominio sociopolítico por parte de otros entornos. Ese es un poco el objetivo, yo creo. Bien. Porque sí ve en China que se lo puede devorar, ¿no? China es un monstruo junto a Rusia, ¿no, Adrián? Bueno, en este momento es un aliado, pero evidentemente cualquier aliado puede en un futuro ser un competidor o un enemigo, por supuesto. Bien, Adrián, pasemos a algo más delicado. En el Departamento de Física de la Universidad Hebrea, el doctor Ben Ishai y el doctor Yuri Feldman descubrieron que el 5G transmite a la misma frecuencia que las armas electromagnéticas que pueden atacar concentraciones masivas de personas, debido a que estas ondas interactúan con las glándulas de nuestro sudor, las glándulas sudoríparas, porque tienen una forma helicoidal y convierten en antenas resonadoras dentro de nuestra piel que te hacen sentir prácticamente la muerte. Pregunta, ¿qué hay detrás de esta guerra del 5G? ¿Apoderarse por completo del ser humano? La pregunta es para los dos. Primero, Adrián. Bueno, siempre hay que ser prudente ante nuevas tecnologías como esta que se van a expandir al conjunto de la humanidad previsiblemente. Este tipo de valoraciones sí resultan un tanto sorprendentes. Hay que pensar que son exageradas por la prudencia que da el no conocer exactamente un ámbito tecnológico como el que ellos han analizado desde la perspectiva de las repercusiones biológicas, ¿no? Pero con la prudencia de la lejanía tecnológica hay que pensar que en principio tienen que ser afirmaciones exageradas, porque si esto que se está diciendo fuese cierto, ya las infinitas pruebas que se han realizado con la tecnología 5G habrían generado daños repetidos y numerosos a colectivos muy amplios de personas que habrían hecho o bien revisar esta tecnología o dar marcha atrás. Otra cosa es que haya dudas sobre efectos positivos o negativos de esta tecnología en la biología del ser humano, pero que desde luego no van a ser de un impacto tan tremendo, ¿no? Recuerdo que hace unos meses una colaboradora de la ONU le estaba reclamando al secretario general de la ONU de que había problemas con esta tecnología de prueba y exigía mayores pruebas, pero no lo estoy diciendo de manera circunstancial, te lo vuelvo a preguntar a ti, Alberto, sino de manera que no sepamos y sea un arma escondida, porque la tecnología 5G exige que haya una cajita de estos cada esquina muy juntas. Entonces, no sé, en alguna forma de control social te activan un arma y controlan a toda la gente, ¿no? ¿Podría ser eso posible o es muy descabellado? Ahora mismo me parece que es un planteamiento demasiado distópico, en el sentido de utilizar esta tecnología como un arma contra las personas, porque realmente sí que creo que el 5G va a ser muy importante dentro de la guerra, de la tecnología militar, pero más enfocado pues al uso de drones como lo estamos viendo ahora, pero más sofisticados, o atacar sistemas de defensa, pues por ejemplo desactivar el sistema de defensa antimisiles del enemigo. Sin embargo, sí que es cierto que hay un peligro real, que no sabemos cómo responde el cuerpo humano a estas ondas, porque es una nueva tecnología, es algo que no hemos probado, requiere ciertas cosas que no se han podido poner en práctica, como por ejemplo exponernos
tantas Bien. ondas o qué impacto puede tener. Entonces, más que el peligro de esto como un arma, veo el peligro como qué consecuencias puede tener porque no hemos hecho ningún tipo de prueba. Entonces, creo que Bien. hay cierta irresponsabilidad en la carrera por lanzar el 5G antes que nadie. Gracias. Los invito a ver el estudio de la Universidad Hebrea del Departamento de Física del doctor Ben Ishaid Yuri Feldman, porque ahí establece cómo las ondas vibran y cómo las mismas armas que ya tiene Estados Unidos de esta misma frecuencia son arriba de los 36 gigahertz y provocan daños a propósito. ¿Cuántas vidas costará la nueva red 5G? El negocio del petróleo junto al 5G es prácticamente nada, y si por el control del petróleo hemos visto guerras, invasiones militares, golpes de Estado, terrorismo, violencia y destrucción, ¿qué veremos en la lucha por el control del mundo virtual, del 5G? ¿Qué veremos en el espacio, en las estrellas, donde usted y yo ya no importemos, sino cuántos satélites y cuántas naves una corporación pueda tener? ¿La tecnología no debería estar al servicio del pueblo, de los pueblos del mundo? Pregunto, porque parecería que va más bien hacia la destrucción o al lado contrario.